En 1976, Argentina inicia una de las etapas más negras de su historia. Para YPF también son años de oscuridad y decadencia. Con la dictadura militar se consolida un nuevo actor económico que afecta de manera directa a la industria petrolera local, la llamada patria contratista. Por otra parte, la guerra de Irán-Irak y los aumentos de precio impuestos por los países árabes desatan una nueva crisis mundial. El gobierno de Raúl Alfonsín, con la vuelta a la democracia, buscó alternativas para reactivar la producción petrolera. ¿Cuáles fueron esas medidas? ¿En qué consistieron el Plan Houston y el Plan Olivos? Se los contamos ahora. El 24 de marzo de 1976, un golpe militar derrocó a la presidenta Isabel Perón y disolvió todos los poderes del Estado federal y de las provincias. Así se inició uno de los periodos más oscuros de la historia argentina. El llamado Proceso de Reorganización Nacional fue conducido por la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti. En medio de la crisis política, el país atravesaba su primer periodo de hiperinflación. El nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, tomó medidas que pretendían controlar la inflación y generar un cambio estructural en el sistema productivo y financiero del país. Resultaría un cóctel letal, que no tardaría mucho en explotar. En materia petrolera, los capitales privados fueron favorecidos. Se dio marcha atrás en la nacionalización de las bocas de expendio, instrumentada en los últimos tiempos de Isabel Perón, y se compensó económicamente a las empresas afectadas, principalmente la Shell y la ESSO. No querían retirarse del país, habían hecho reclamos judiciales, el gobierno en la dictadura les contempla eso, hay una indemnización, no recuerdo de qué monto, y de alguna manera les devuelve el control de las instalaciones, las refinerías que cada una de ellas tiene, Shell en Dock Sud, ESSO en Campana, y su red de estaciones de servicio. O sea que de alguna manera vuelven a la situación previa, ¿no? El sector energético estaba nuevamente en crisis. Para atraer capitales privados, se mantuvo la ley de hidrocarburos sancionada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y se le incorporó un nuevo programa de exploración de riesgo. Las empresas asumían los costos de la exploración y si hallaban hidrocarburos, debían venderlos a YPF. Y entonces hubo todo un proceso de desnacionalización, no solamente en los hechos, sino en la propaganda, en la concepción. Aparecen los Neustadt ya en esa época, que YPF no es la bandera argentina, el petróleo no es soberanía. Bueno, todo esto se procesa a partir del año 76. Entre 1976 y 1980 se hicieron 4 llamados internacionales para licitar 21 áreas de explotación petrolera, en los cuales finalmente se firmaron 15 contratos. Se privilegió a aquellas compañías que ofrecían mayores aumentos en la producción. Así se firmaron contratos con empresas locales como Pérez Compán, Bridas, Quitralco, Pluspetrol y Astra, que se habían ganado un lugar en el mercado local en la década anterior durante el gobierno de Onganía. Los contratos se hicieron en moneda local y eran ajustables según la inflación. En esos años de plata dulce y dólar barato, obtuvieron grandes ganancias. A pesar de las grandes expectativas puestas en el programa de exploración, los resultados fueron poco alentadores. Solo se hallaron hidrocarburos en 5 áreas y el único descubrimiento comercialmente importante fue el de Acambuco, en la provincia de Salta.
En 1977, el gobierno militar modificó la estructura jurídica de YPF, convirtiéndola en una sociedad del Estado. El objetivo era darle una mayor independencia comercial y financiera para que pudiera competir con las privadas. Al frente de la empresa se nombró a Raúl Ondartz, un ingeniero que había ocupado cargos públicos en el área económica y que en 1973 había sido candidato a vicepresidente por el partido Nueva Fuerza. Ondartz intentó reorganizar la empresa, redujo la cantidad de personal y la defendió frente a las autoridades económicas que le imponían precios de venta. Su gestión finalizó trágicamente en noviembre de 1979 al morir en un accidente aéreo. En términos de producción, la estrategia de Ondartz tuvo éxito. Entre 1976 y 1980, la extracción de crudo aumentó un 23% y superó los 28 millones de metros cúbicos. El aporte de los contratistas privados que trabajaban para YPF fue importante. Del 24% de la producción estatal en 1977, pasaron al 35% en 1980. Pese a los éxitos en materia de extracción, YPF se descapitalizaba. Los precios netos que recibía por la venta de sus productos sufrieron una caída real del 50%. Las autoridades económicas no querían aumentar los precios para no agravar el problema inflacionario. Además, el Banco Central forzó a la compañía a endeudarse en moneda extranjera, una decisión que dejaba a la empresa estatal muy expuesta al creciente riesgo de una devaluación del peso. Entonces YPF en los primeros años de la dictadura sigue creciendo y haciendo sus cosas, pero a costa de un endeudamiento que salta de nada, no sé, menos de 100 millones de dólares a casi 4.000 millones de dólares, en pocos años. YPF es mentira que daba pérdida. YPF después ya con la dictadura de los Videla se la obliga a tomar créditos que no necesita. Martínez de Hoz la usa para que sirva para las empresas norteamericanas. 93 créditos que no necesitaba. Se le hizo tomar, cuyos dólares iban a parar a Hacienda para hacer los negocios financieros. A fines de 1980, YPF debía 4.870 millones de dólares. Casi la totalidad de la deuda era en moneda extranjera. El gobierno incluso llegó a utilizar a YPF para endeudarse en el exterior y traer dólares al país para aumentar el nivel de reservas. En marzo de 1981, Videla fue reemplazado por el general Roberto Viola. Ese año se vivió una gran crisis económica y las fuertes devaluaciones destruyeron la situación patrimonial de YPF. Los precios de venta de la petrolera nacional quedaron nuevamente rezagados y la empresa tuvo grandes pérdidas. Su deuda se duplicó y a fines de 1981 era equivalente a casi 2 años de ventas. En 1982, una escandalosa resolución del Banco Central a cargo de Domingo Cavallo nacionalizó la deuda de los sectores privados, la cual permitió a estas empresas licuar sus deudas en dólares y convertirlas a moneda local. YPF, al ser una sociedad del Estado, no pudo acceder a este beneficio. YPF sufrió mucho. Tuvo realmente una inteligente, entre comillas, persecución financiera y económica. Entonces nace toda una campaña que YPF daba pérdida. Claro, daba pérdida si tenía que pagar los créditos de otros. Daba crédito porque toda la inversión social de YPF no se contabilizaba como inversión, sino como gasto. Rutas, hospitales, caminos, edificios. Bueno, basta ir al norte de Salta, Comodoro, Neuquén, para ver ciudades y carreteras, rutas hechas por YPF. Bueno, todo eso era pérdida para ellos. En abril de 1981, el ingeniero Carlos Benaglia, que había sucedido a Ondartz en la presidencia de YPF, fue reemplazado por el general Guillermo Suárez Mason. Su gestión de casi un año
agravó los problemas financieros y aumentó la corrupción. Martínez Dios necesitaba que ingresara muchísimas divisas a la Argentina para mantener el mercado libre de cambios y la bicicleta financiera. YPF pidió créditos por 6.000 millones de dólares, los avaló con sus reservas, pero nunca le llegaron. Ese dinero le llegaba al Ministerio de Economía, que lo tiraba al mercado. Entonces, endeudaron a las dos empresas por cerca de 10.000 millones de dólares y esas empresas nunca recibieron los 10.000 millones de dólares. El 11 de diciembre de 1981, Viola fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri. En un contexto de fuerte deterioro de la situación política y económica, Galtieri encabezó la aventura militar llamada Operación Rosario, que consistía en recobrar por la fuerza las Islas Malvinas. El objetivo era canalizar, a través de una causa nacional, el malestar de la ciudadanía por la mala situación económica y por las violaciones a los derechos humanos. La reacción británica fue rápida y derivó en una dolorosa derrota. El régimen militar tenía sus días contados. A los derivados del petróleo se los llama hidrocarburos. Este término proviene de hidrógeno, y carburo de carbono. Estas son las dos sustancias simples que, en distintas combinaciones y cantidades, conforman los gases y las naftas que podemos extraer del petróleo. Cada triple representa un átomo de carbono y cada adaptador uno de hidrógeno. El hidrocarburo más sencillo es el metano, un gas muy común que tiene esta estructura. Un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Si se le agrega un carbono más y sus correspondientes hidrógenos, se obtiene el etano. El de 4 carbonos y 10 hidrógenos es el butano, que es el gas que encontramos en las garrafas y en los encendedores. Cuando los hidrocarburos tienen más de 5 átomos de carbono, son líquidos a temperatura ambiente. Las naftas, por ejemplo, son cadenas de entre 5 y 12 átomos de carbono. Los hidrocarburos son verdaderas cadenas de energía. Los hidrocarburos son la principal fuente de energía que se liberan mediante una combustión. La energía está contenida aquí, en la unión entre los átomos. Cuando un hidrocarburo se enciende, estas uniones se rompen y la energía que mantenía unidos a los átomos se libera en forma de luz y calor. Cuando los hidrocarburos se encienden bajo presión, como en un motor, explotan, generando la fuerza que impulsa un pistón para producir movimiento. De esta manera, los hidrocarburos mueven al mundo. Durante la Guerra de Malvinas, YPF se ocupó de suministrar combustibles y lubricantes a las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, debió asegurar el abastecimiento interno. Bueno, fue un episodio breve en el cual YPF, pese a que venía con esta situación financiera complicada y ya en el año 82 la crisis de la deuda estaba estallando, básicamente YPF es la que tiene que hacer el esfuerzo de abastecimiento de las Fuerzas Armadas, las cuestiones de aprovisionamiento, de seguridad. En un contexto de devaluaciones y de alta inflación, los precios de la compañía sufrieron un nuevo deterioro en términos reales. El déficit operativo de la empresa se agravó notoriamente. Pensemos que durante la dictadura, cuando termina la dictadura, Argentina tiene 22.000 o 23.000 millones de deuda estatal reconocida,
y 26.000 millones de dólares de deuda privada que al final de la dictadura, Domingo Cavallo, como funcionario del Banco Central, le pasa, nacionaliza esa deuda. Esa deuda es la deuda de todos los grandes bancos de acá, más todas las grandes corporaciones, la Ford, la Shell, la ESO. Después de la derrota de Malvinas, el gobierno militar tuvo que entregar el poder. Luego de 7 años de dictadura, el 30 de octubre de 1983 se eligió un gobierno constitucional. En el marco de la transición hacia la democracia, YPF agonizó asfixiada por el peso de su deuda. Antes de retirarse, el gobierno militar, en manos del general Reinaldo Viñone, aprobó una polémica renegociación de los contratos de explotación firmados años antes. Las empresas no habían cumplido los objetivos de producción y las fuertes devaluaciones habían afectado seriamente su rentabilidad. Una vez más, la renegociación de los contratos favoreció a las empresas privadas y perjudicó a YPF. Paradójicamente, el final del gobierno militar encontraba la industria prácticamente autoabastecida en materia de petróleo. Esto no se debía a aumentos de la producción, sino a un estancamiento en el consumo, resultado del pobre desarrollo económico del país. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Ricardo Alfonsín asumió la presidencia de la Nación. Su gestión petrolera estuvo fuertemente condicionada por la crítica situación económica heredada de la dictadura. En el terreno de la energía, la primera decisión que debió enfrentar fue la renegociación de contratos implementada por el gobierno militar, que había duplicado el precio por metro cúbico de petróleo. Si bien había sido duramente cuestionada durante la campaña electoral, su anulación podía afectar el ritmo de producción de las áreas bajo contrato, que en esos momentos aportaban 1/3 del total producido por YPF. Y cuando la democracia recibió el gobierno de la dictadura, encontró que la empresa tenía pasivos extraordinarios porque había sido utilizada como un instrumento de endeudamiento de la Argentina, ¿no? Es decir, YPF pertenecía a la parte sana de la economía y la democracia la encuentra prácticamente, digamos, no digo quebrada, pero en una situación económico-financiera muy comprometida. YPF seguía agobiada por el peso de los intereses de la deuda heredada del gobierno militar. En 1984 representaban el 70% de sus ingresos. La deuda totalizaba 4.600 millones de dólares, equivalentes a casi 16 meses de ventas. Viene una etapa que es la etapa radical, en la cual yo diría que casi YPF agoniza, es decir, intenta, sin convocar masivamente al capital privado, recuperarse, con esta cuestión de la deuda, con esta cuestión de que ya es una organización de 50.000 empleados, con el gremio muy metido, la producción declinando, los contratistas que le reclaman actualizaciones de precios. De ahí que fue necesario hacer un salvataje y una recapitalización de la empresa YPF. La encontró en una situación, yo diría, muy precaria, ¿no? Para revertir las tendencias negativas de la producción y de las reservas, en 1985, el gobierno decidió incorporar al capital privado. El presidente Alfonsín realizó un viaje a los Estados Unidos. En Houston, corazón de la industria petrolera norteamericana, se reunió con cerca de 50 ejecutivos de las principales compañías. Los invitó a invertir en exploración y explotación en territorio argentino. Alfonsín propuso diversas formas de asociación entre YPF y las privadas. Prometió entregar la explotación de las áreas a las empresas contratistas, un precio equiparable a los internacionales y ciertas garantías de libre disponibilidad de divisas. Las condiciones, sin embargo, no convencieron a los inversores privados.
En el país, estas tratativas fueron rápidamente objetadas por la oposición nacionalista e incluso por algunos dirigentes radicales. De todos modos, el llamado Plan Houston se implementó por decreto. Se ofertaron 164 áreas para exploración y explotación. Las superficies iban desde 10.000 kilómetros cuadrados en el territorio hasta 150.000 kilómetros cuadrados en la plataforma continental. El Plan Houston repiquetea los contratos de la dictadura militar pagándolos en mejores formas y condiciones. Si las empresas extranjeras se benefician, porque estos contratos son prorrogados, renegociados y en general son pagados mucho más fuerte que lo que pagaba incluso la dictadura militar. De forma paralela al Plan Houston, se lanzó un programa de estabilización macroeconómica, el Plan Austral. El Plan Austral de estabilización fue el esfuerzo más grande que hizo el gobierno de Alfonsín para estabilizar justamente la economía, ¿no? Uno de los aspectos centrales era, para evitar volver a la inflación, era eliminar el déficit fiscal, es decir, eliminar el impulso a la emisión monetaria que generaban cuentas públicas deficitarias, y en eso YPF tenía un rol. Justamente porque, no por culpa de YPF, sino porque no le habían dejado durante años poner los precios como corresponde. En 1987, el gobierno fue derrotado en las elecciones legislativas y el fracaso del Plan Austral y del Plan Houston se hizo evidente. En el Ministerio de Obras y Servicios Públicos fue designado Rodolfo Terraño, quien intentó implementar cambios estructurales abriendo el ingreso al capital privado. En materia petrolera, se apuntó a desregular el mercado para atraer inversiones. Como desde principios de la década la producción de las áreas bajo contrato se había desmoronado, se lanzó el Plan Olivos, que estimulaba a los contratistas a aumentar la producción, estableciendo un precio equivalente al 80% del precio internacional para los excedentes. También se proponía mejorar el desempeño de YPF, aumentando el precio que recibía por su producción, que en parte se vendía a los refinadores independientes Shell y Esso. Pero también, de nuevo, tenemos que hablar del contexto. El gobierno de Alfonsín fracasa en su conjunto en términos económicos. YPF no solo no puede escaparse, sino que venía igual o peor que el conjunto de la economía. Yo no creo, fíjese, en la tesis de que la política petrolera de Alfonsín fracasó. En primer lugar, Alfonsín abrió la exploración petrolera a los privados. La exploración petrolera es negocio de más alto riesgo, y convocó en Houston a privados con razonable éxito, se firmaron muchos contratos, a que vinieran a explorar en la Argentina, y si descubrían petróleo y había un descubrimiento comercialmente explotable, participaban en la producción con YPF. A comienzos de 1988, el ministro Terraño y el economista Daniel Montamat, quien estaba al frente de YPF, idearon el Petroplan. Los coletazos de esta propuesta generaron diversas reacciones, como la renuncia del secretario de Energía Jorge La Peña, que era partidario de mantener YPF en el centro de la industria. El Petroplan no llegó a ponerse en práctica. El deterioro político del gobierno de Alfonsín, minado por alzamientos militares, huelgas y la crisis hiperinflacionaria de 1989, obligó a adelantar el traspaso de poder. Como el resto del Estado argentino, YPF parecía haber tocado fondo y se imponían profundos cambios estructurales. En medio de la crisis, asumía un nuevo gobierno y comenzaba una década clave para las empresas estatales. Se abría un nuevo capítulo en la historia del petróleo argentino. El petróleo mueve al mundo con su energía, pero también con su precio. Durante la primera gran crisis internacional de petróleo en el año 1973, la OPEP dejó de exportar a los Estados Unidos, lo que produjo un gran desabastecimiento y un aumento de precio del barril de crudo. Esto incidiría decididamente
en la cultura automovilística de los norteamericanos. A principios de los 70 solían usar autos como este Camaro, con motores enormes que gastaban mucha nafta. Pocos años después, muchos conductores ya se habían habituado a manejar coches importados, mucho más económicos, más compactos. Esto influyó en la industria automotriz estadounidense, que se vio obligada a competir con los modelos importados y a renovar su diseño. Es así como un cambio súbito de la economía del petróleo genera un cambio cultural y, ¿por qué no?, estético. Nos vemos en la próxima.